noches y bienvenidos a nuestro tercer y último debate especial sobre las elecciones europeas. Hoy volvemos a hablar de Europa y lo hacemos con unos partidos que o bien se presentan por primera vez a estas elecciones o bien en estas esperan afianzar su nicho electoral. No son todos los que se presentan, pero sí creemos haber elegido a los más representativos. Los hemos denominado partidos emergentes y lo primero es conocerles. Vamos a saludar en primer lugar a José Ramón González de Ciudadanos. Gracias por venir. Buenas noches, encantado de estar aquí con compañeros de otros partidos a los que espero que les guste el debate de los espectadores y nos voten a uno u otro. Con tal de que no voten a PSOE, estamos contentos. Empezamos ya la campaña electoral aquí en esta mesa. Pablo Echenique de Podemos, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy aquí representando más que a Podemos a la gente, que es lo que decimos siempre desde Podemos. Nuestras listas se han podido presentar las primarias todo el mundo que ha querido y ha podido votar todo el mundo que ha querido. Y bueno, yo hasta hace 4 días era científico y sigo siendo científico, excepto durante estas 2 semanas de campaña. Eres político. Eso es. Santiago Hernández de Andrés, muy buenas noches. De Vox. Muy buenas noches, Victoria. Luego les pediré que nos expliquen un poquito cuáles son las líneas de identidad de cada partido, pero primero conocerles. Y Raúl Burillo, de Partido X. Gracias por ¿Qué tal? Muy buenas noches y además de Podemos debemos intervenir y debemos representar a la ciudadanía. Pues claro que sí, y además ya saben que nuestras ventanas, por lo menos en internet, también están abiertas a que ustedes participen. Lo pueden hacer a través de Twitter con el hashtag ZTVEuropa y mediante el mail tribuna@ztv.es. Como he comentado hace un momento, sí me gustaría pedir que en este caso, que son partidos menos conocidos algunos, que nos den unas señas de identidad de cada uno de esos partidos. ¿Qué es Ciudadanos? Pues Ciudadanos es un partido político atípico porque surge espontáneamente por agrupaciones de ciudadanos que quieren cambiar las cosas y se va constituyendo agrupaciones territoriales allí donde hay un grupo de ciudadanos que quiere empezar a trabajar pues para todos. Ciudadanos empieza en Barcelona, en Cataluña, como se sabe, y se está extendiendo ahora pues, por todo el territorio estatal. Nosotros no somos políticos profesionales, somos ciudadanos. Yo estoy aquí porque me ha tocado a mí, que podía haber tocado a otro compañero, orgulloso y responsable respecto a la designación, pero los compañeros me votaron, pues encantado. Pero no somos políticos profesionales y no venimos aquí para quedarnos. Venimos aquí pues para cambiar las cosas. Si estamos aquí es porque hace falta, porque en estos tiempos hay un bipartidismo que está obviando a lo que sería el sujeto de la política, y aquí empiezo ya a hablar de Ciudadanos, porque Ciudadanos considera que el sujeto de la política tiene que ser el ciudadano.
y que los poderes públicos deben garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos. Eso se ve rápidamente, son 4 líneas que defendemos nosotros: los derechos, la defensa de los derechos individuales, la defensa de los derechos colectivos y del estado de bienestar, la defensa del estado de las autonomías y de la unidad europea, y la defensa de la democracia y la necesidad de la regeneración democrática de los partidos políticos y de las instituciones públicas. Consideramos que esos son los ejes principales de nuestro que sería nuestro ideario. También uno de los eslóganes de campaña, y ya corto para que puedan hablar los demás, también tenemos Juntos Podemos en el eslogan de campaña, que coincidimos con los compañeros, y la fuerza de la unión, porque consideramos que todos unidos, pero insisto, somos ciudadanos y queremos en el ciudadano. Podemos, Pablo. Sí, como comentaba antes, Podemos, somos todos gente normal. De hecho, la mayor parte de las personas que estamos en la lista definitiva nunca antes habíamos participado en política de una manera activa, digamos, porque la política se hace todos los días, ¿no? Pero presentarte a unas elecciones ya es diferente, ¿verdad? Y bueno, nosotros surgimos pues porque hay una urgencia, porque entendemos que hay una urgencia, que en este país hay, por ejemplo, 3 millones de personas pobres de solemnidad, ¿vale? Que viven con menos de 300 euros al día, al mes, perdón. Y mientras ocurre eso, mientras la gente no puede poner la calefacción, la echan de su casa, pues sube la bolsa y las grandes empresas y las grandes fortunas de este país aumentan su riqueza con la connivencia de los partidos de gobierno. Entonces entendemos que hay una emergencia, que hay que echarlos del poder como primer paso, ¿verdad? Urgente para parar la sangría de derechos humanos, y entendemos que el sujeto que tiene que echarlos es el pueblo, es la gente normal, y por eso estamos aquí. Vamos con otro partido nacido para estas elecciones, Vox. ¿Qué es Vox, Santiago? Pues vamos a ver. Aunque te voy a contar un poquito quizás el origen, lo que pienso yo que puede ser el origen de Vox. Aunque no todos los miembros de Vox hemos militado en el Partido Popular, quizás el origen del Partido de Vox lo podemos cifrar en aquel Congreso de Valencia en el que Mariano Rajoy dijo aquella famosa frase de: y quien quiere irse al Partido Liberal o al Partido Conservador, pues básicamente tiene las puertas abiertas. Entonces, a esa política del Partido Popular de abandono de lo que era la posición tradicional política del Partido Popular, de un centro derecha o una derecha
derecha liberal conservadora, ese abandono, pues ha respondido a surgido esta, digamos, como respuesta. Entonces, como respuesta, pero hemos querido dar en Vox un paso más que es uniéndonos también a la lucha contra lo que había derivado de una partitocracia, pues nos hemos hecho también, hemos hecho, digamos, propósito de regeneración también interna y de mejorar las cosas que no funcionaban en el Partido Popular. Entonces, nuestros cargos también son todos elegidos en primarias. Apostamos por una democracia interna radical. Apostamos por una reforma también del sistema electoral para que los candidatos en su momento sean elegidos de forma directa en distritos por el pueblo directamente, entonces puedan responder los cargos electos directamente ante sus representados. Y bueno, pues por un adelgazamiento del Estado a fin de poder bajar los impuestos. Aquí discrepamos de forma muy radical con José Ramón, con el Partido Ciudadanos, sí, ¿no? Porque nosotros hemos llegado a la conclusión de que no podemos permitirnos pagar 17 parlamentos autonómicos y que haremos directamente siguiendo el ordenamiento constitucional y ateniéndonos a la ley. Esperamos tener el apoyo suficiente dentro de no demasiado tiempo, esperamos, para poder reformar la Constitución y derogar el sistema autonómico. Vamos a escuchar a ver también qué es el Partido X, Raúl. Pues el Partido X nace de una situación muy grave que ha ocurrido en este país durante estos últimos años. Es decir, todos los que estamos aquí vamos a compartir la gravedad de la situación de partida. Han ocurrido cosas impresionantes en cuanto a la corrupción, en cuanto a la economía, la situación que comentaba Pablo, lo que hemos comentado todos. Todos partimos del mismo deseo, que desde la ciudadanía hay que reaccionar. Pero a la hora de reaccionar es porque queremos ocupar un espacio político que queremos desalojar. Es importante que ese espacio político se ocupe con un discurso sincero, cambiar la política real por la política de la verdad. Y es importante decir a los ciudadanos cuál es la verdad de lo que está ocurriendo. Todos partimos de los mismos proyectos, pero lo que es importante es que nosotros queremos hacer especial incidencia en las propuestas, en las soluciones. No tanto el discurso, no tanto personas mediáticas, no tanto personas que estén en las tertulias. Por eso nosotros desde la ciudadanía lo que hemos intentado es que quien haga política sean los ciudadanos y combinarlo con personas
expertas en la materia, ciudadanos y expertos que van a hacer política para hablar menos y trabajar más, para tener un programa, para tener acción, para tener soluciones, para acabar con el desencanto, para dar prioridad a lo que verdaderamente tiene prioridad. Democracia, participación de los ciudadanos, equilibrio en la economía fundamental entre los que más tienen y desde luego los que menos tienen. Ética, fundamentalmente tenemos que hablar de ética, de lucha contra la corrupción y de recuperar cosas que se han perdido, como la separación de poderes en este país. Por lo tanto, muy importante que desde la ciudadanía brote lo que está brotando ahora, y es las ganas de hacer política y de cambiar la situación que actualmente tenemos. Muy bien, pues sentadas estas bases, ya conocemos mejor a las personas que nos acompañan y ahora vamos a empezar a entrar en materia. Vamos a hablar de Europa, como decía al principio. Vamos a usar esos argumentos que los expertos que tuvimos el pasado miércoles nos dijeron que era lo que más echaban de menos en las tertulias, oyendo hablar a los políticos en campaña sobre las políticas comunitarias. En primer lugar, ¿por qué Europa apuestan estos partidos? ¿Por una Europa de la austeridad o de la inversión y el gasto? Pablo. Obviamente lo segundo. Está bastante claro a dónde lleva la austeridad, ¿vale? No hay más que mirar a Grecia, ¿verdad? Para saber a dónde lleva la austeridad. Y aparte es una austeridad completamente asimétrica, ¿verdad? Como decía antes, o sea, la austeridad se aplica sobre el débil, ¿verdad? Porque la gente de arriba, los que tienen más dinero, ¿verdad? No tienen, no se aplican ningún tipo de austeridad. Ellos no se aprietan el cinturón. La señora Christine Lagarde, ¿verdad? Que gobierna en varios países sin que nadie la haya votado, ¿verdad? Decía hace poco que, bueno, decía hace unos años que había que bajar el sueldo a la gente un 10%, ¿verdad? Y bueno, el gobierno lacayo de este país, acto seguido, le hizo caso y bajó el sueldo de la gente un 10%, mientras la señora Christine Lagarde se subía el sueldo un 10%. ¿Vale? Entonces yo creo que la situación es de una hipocresía brutal. Se nos dice que el problema es que la gente vive por encima de sus posibilidades, ¿verdad? Cuando la gente no puede, ya digo, no puede encender la calefacción, ¿verdad? Y los que dicen que la gente vive por encima de sus posibilidades tienen 7 pisos, ¿verdad? Un par de coches de gama alta y viajan en avión privado. Entonces yo creo que aquí el problema no es que la gente haya estado viviendo por encima de
sino que un pequeño grupo de personas, en fin, ha empobrecido a un país para enriquecerse ellos mismos de manera privada. Eso para nosotros en Podemos es evidente y la solución pasa obviamente por recuperar el poder de la gente y por invertir los recursos que sabemos que existen en España y en Europa en cuidar a la gente y no en engordar el patrimonio privado de un puñado de personas. Santiago, políticas de austeridad, de control de déficit, hay que Bueno, ser comillas. es que hay un error de enfoque fundamental en casi todos los partidos de izquierdas. Estamos hablando de políticas de austeridad. Entonces, ¿cómo podemos hablar de austeridad cuando todavía el gobierno de España tiene un 6% de déficit y todavía está gastando 60.000 millones más de los que ingresa? No se ha hecho el ajuste. Es que es así de duro. Pero el problema es un problema de enfoque. Desde que estábamos aproximadamente el 30%, los 4 años que el gobierno Zapatero estuvo viviendo de emitir deuda que iba a pedirla a los mercados, de esos que tan mal habla ahora Elena Valenciano, los mercados son los malos, malísimos. Pero si se ha estado 4 años acudiendo a los mercados a pedir deuda para no tener que desmontar el chiringuito autonómico, por ejemplo. Esa es la clave. El problema no es tanto un problema de... O sea, el problema no es la clave para resolver esta situación dramática que compartimos todos, que es dramática también para las personas. No es aumentar el gasto público, es crear condiciones para que se cree riqueza. Esa es la clave. Y eso solo se consigue en este momento cambiando por completo el sistema productivo y el sistema político, el sistema productivo y el sistema político español, con una estructura razonable que podamos mantener y cambiando de más de un 40% que tenemos de economía en el sector público, haciendo que eso cambie de manera que sea el sector privado el motor. Porque el sector privado es muchísimo más eficiente que el sector público. Es un hecho así, siempre ha sido así y siempre va a ser así por una serie de razones. Y de hecho, en aquellos países en los que viene a gobernar o los más estatistas o gobiernos más estatistas, gobiernos más de izquierdas, gobiernos más intervencionistas, pues acaban siempre con unos problemas de abastecimiento, unos problemas de empobrecimiento, pues que acaban complicando las cosas mucho más de lo que estaban. Raúl, una primera reflexión sobre la austeridad. Aquí no es tanto cuestión de discutir si el modelo de derecha se defiende y ahí tiene sus votantes, ¿no? La cuestión es que se puede hablar y decir cuáles son los problemas, pero es que los ciudadanos saben cuáles son los problemas. Podemos estar reiteradamente diciendo y hablando
los ciudadanos se quedan en su casa sin ir a votar porque al final lo que están diciendo es todos los políticos son iguales, todos hablan de lo mismo. Es decir, los problemas los ciudadanos ya los conocen. La cuestión es cómo los solucionamos. Que tenemos una Europa de los mercaderes y hay que cambiarla por una Europa de la ciudadanía, de los ciudadanos, es evidente. La cuestión es cómo lo vamos a hacer. Y hablabas de las condiciones para crear riqueza, evidentemente, pero la riqueza ¿de quién? ¿De quién vamos a crear la riqueza? Lo que hay que crear es la riqueza de los ciudadanos. Y actualmente esa riqueza no existe. Por lo tanto, lo que nosotros nos planteamos es ¿dónde está el dinero que necesitamos? En los paraísos fiscales hay 1 billón de euros. Perdón, 9 millones de euros que supondrían 1 billón de euros de ingresos tributarios. Tenemos un sistema tributario tan absolutamente injusto en este país que están pagando más las personas que tienen menos. Es decir, tenemos que plantearnos por qué hemos llegado a esta situación y por qué el dinero está escondido en vez de estar financiando efectivamente la riqueza. Nosotros lo que proponemos es luchar contra los paraísos fiscales, luchar contra la corrupción y luchar con medidas efectivas que sabemos cómo hacerlo. Tenemos un déficit bestial porque sinceramente faltan ingresos. Los ingresos han desaparecido, están escondidos. Y nosotros lo que planteamos en nuestro programa es cómo podemos llegar a replantear, a reequilibrar la situación, bajando, por supuesto, los impuestos a los que más han venido pagando, inyectando este dinero en la economía, aumentando la demanda agregada. Eso sí que es crear riqueza, crearla en las personas que lo necesitan. Pero desde luego este dinero que falta, vamos a ir a buscarlo donde está. En primer lugar, en la injusticia de nuestro sistema tributario. Después, en la injusticia del sistema tributario de Europa. Es absolutamente injusto y espero que podamos llegar a debatir ello. Y después, crear las condiciones de reparto, de equilibrio entre los que más tienen y los que menos tienen. Es fundamental buscar soluciones y no hablar tanto de los problemas. ¿Puedo hacer una réplica? Un segundito, vamos a escuchar primero la primera intervención de cada uno de los ponentes. Bueno, espero pacientemente mi turno. Por alusiones, tenía que haber contestado antes al compañero de Vox cuando nos ha nombrado directamente. Hago un breve comentario solo. Nos dice que nosotros defendemos el Estado de las autonomías y parece que eso es igual a despilfarro. No. Nosotros defendemos el Estado de autonomía porque es el sistema constitucional que hay ahora vigente. Y todo ello con en base a la legalidad se puede hacer que las cosas funcionen. Ningún sistema significa que tenga que ser justo o injusto o
que sea económicamente favorable o desfavorable. Siempre que tengo un compañero de Vox, está atizándome todo el rato, todo lo que digo. Entonces, lo digo para las siguientes intervenciones. Ya les digo a los espectadores, vayan a internet, por favor, redes sociales, miren mi programa, el suyo, y comparen. Yo no voy a criticar a nadie ni voy a hablar de los demás. Y dicho esto, yo voy a hablar de Ciudadanos. Ciudadanos considera que evidentemente se me ponen los pelos de punta cuando yo hablaba las palabras ajustes, como si la solución fuese ajustar, recortar y tal. Vamos a ver, Ciudadanos propone una cuestión básica que se llama el sentido común. Voy a poner un ejemplo muy práctico. Pensemos en cualquiera de nosotros, cualquier persona que conocemos, que en un momento determinado se ha quedado en desempleo. Se ha quedado en desempleo y por tanto no tiene no percibe los mismos ingresos que percibía con anterioridad. Y si hablamos ya de la época dorada, de todo esto del ladrillo y de la España que teníamos antes, los ingresos eran muy elevados. Entonces nos encontramos con que la misma persona tiene una familia, tiene unas obligaciones, unas cargas familiares y tiene que hacer frente a todo con menos ingresos. ¿Qué va a hacer? Pues lo que va a hacer es eliminar gastos superfluos y ver qué gastos son necesarios para el mantenimiento de lo que sería la unidad familiar que tiene. Y evidentemente lo primero que va a pensar va a ser en vivienda, en pagar el recibo de la luz, pagar el agua y tal. Y habrá una serie de cosas que evidentemente que antes, en la época dorada, se permitía y que no se va a poder permitir, pero porque no puede. Y todo esto con solidaridad, porque si algún miembro de su familia tiene algún problema, va a colaborar. Es más, si en algún momento determinado tiene que apoyar pues, a un hermano o a un amigo que tiene problemas económicos, pues se apretará el cinturón un poco para ayudar a ese amigo o a esa familia. Eso es el sentido común. Eso es lo que Ciudadanos quiere reivindicar. Es decir, vamos a ver qué es lo superfluo, vamos a ver qué necesitamos para el sustento, qué es lo que ahora necesitamos, y si hace falta ayudar a alguien que no tiene de nuestro entorno, pues ayudaremos. Todo esto es lo mismo plasmado en el sector Ciudadanos. Como habréis visto, queridos telespectadores, no hablo ni de izquierdas, ni de derechas, ni de ajustes, ni de tal. Sentido común. Santiago, ahora sí se abre el debate. Sí. Ya puedes intervenir. Pues me preguntaba Raúl. Me preguntabas que dónde está esa riqueza. Pues está en mantener el chiringuito autonómico, en mantener ciertos privilegios de los políticos, y en eso es en lo que se nos está yendo. Y esa ha sido, digamos, la labor que ha hecho Mariano Rajoy directamente. O sea, mantener todos, o sea, esa estructura política. No. Lo que he hecho, donde se preguntaba Raúl que dónde está el dinero. Pues el dinero se está yendo en los 50 subidas
subidas de impuestos, las 50 subidas de impuestos, porque tú cuando pones un impuesto, lo que haces es quitar dinero del bolsillo, quitar la capacidad de decisión al consumidor. Entonces, ese dinero donde está es en mantener un sistema autonómico absolutamente insostenible. Luego hablabas de paraísos fiscales. Bueno, pues ahí me parece bien que se pueda perseguir, se pueda perseguir, digamos, dinero, por ejemplo, procedente de actividades ilícitas, pero el problema no es tanto los paraísos fiscales como la existencia de infiernos fiscales, como es España, en el cual, sí, España es un infierno fiscal desde el momento en el que coges y una barra de pan, por ejemplo, está soportando ya un IVA, creo que es el 10% en este momento. Nosotros, yo también soy autónomo, soy también trabajador. Nosotros pagamos un 21% de IVA y un 5,25% de recargo de equivalencia. Esto es un infierno fiscal. Y esa es otra de las razones por las que no hay riqueza. Por la que no hay riqueza y por la que la riqueza no llega a todos. Porque yo, siendo pequeño comerciante, no tengo mayor problema en competir con la gran superficie. El problema es que está tan intervenida la economía, tan intervenida y tan estatizada, que realmente está anquilosada, no puede moverse, no es dinámica. Y entonces cuando se consiga bajar ese peso del sector público, se moverá la economía, habrá creación de riqueza, nos aproximaremos a la renta europea, porque eso es otro hecho. A menor peso relativo del sector público, hay mayor convergencia con Europa, siempre ha sido así, y cuando consigamos dar la vuelta a estas cosas, las cosas mejorarán en España. Raúl. Sí, vamos a ver, aquí creo que estamos confundiendo un poco los términos, pero la verdad es que no quiero entrar en debate porque cada uno tiene su discurso. Es decir, yo lo que estoy diciendo precisamente es que España, el mayor fraude fiscal que existe en España, es precisamente nuestro sistema tributario, porque es absolutamente injusto. Injusto por insuficiente, porque no es suficiente para llegar a los gastos públicos, pero además injusto porque contribuyen los mismos. Pero es que lo primero que ha hecho el señor Rajoy ha sido aumentar los impuestos a los mismos. Es decir, lo que pasa es que no podemos pensar solo en bajar los impuestos. Habrá que sustituir los ingresos tributarios. La prensa lo dice, la ineficacia fiscal agrava el déficit de España. Sin más ingresos, adiós al bienestar. Es decir, el bienestar, el estado del bienestar es necesario y hay que mantenerlo. Y eso no se puede confundir con el derroche y con la dilapidación que han realizado durante estos años que había superávit los partidos que queremos sustituir. Los aeropuertos sin aviones, la corrupción, se ha llevado mucho dinero, muchísimo dinero. Pero, a ver, distingamos lo que es el gasto público
considerarlo de donde está. Y eso es fundamental que se haga. Ese planteamiento es fundamental. Y ese planteamiento está en cambiar nuestro sistema tributario, en cambiar el sistema tributario europeo con todas las lagunas, con todo el dumping fiscal, con los sistemas de ventaja, porque Holanda tiene unos sistemas de ventaja que se está llevando nuestro dinero, el dinero de las empresas españolas. Y esto es hablar de Europa. Esto es replantear el sistema de ingresos que tienen los países en Europa. Y eso es fundamental. Y eso es donde hay que ir, es al Parlamento Europeo. Y decir cuáles son las medidas para recomponer la situación. No nos pueden decir que en España nos tenemos que ajustar el cinturón y otros países tranquilamente se están llevando nuestros ingresos tributarios con sistemas de ventaja para llevarse el dinero de estos países, de los países del sur. Luxemburgo, por ejemplo, es un paraíso fiscal en mitad de Europa. Y nadie se lo va a decir. Pero ¿quién ha elegido el Partido Popular para representarles, para presidir la Comisión Europea? Al señor Juncker. ¿Quién es el señor Juncker? El presidente de un paraíso fiscal como es Luxemburgo. Pero es que este mismo señor ha sido el presidente de la eurozona, que es el que ha ordenado los recortes en Europa del Sur. Esto no se puede admitir, esta demagogia. Ustedes recortan, nosotros nos quedamos los ingresos. Y esto hay que ir a Europa, aunque sea con una sola voz, aunque sea con una sola voz, y decirlo bien claro, que en este país hasta aquí hemos llegado. Pablo. Sí, obviamente que la presión fiscal en España está retrasando el crecimiento económico, la creación de riqueza, solamente es verdad para la gente de abajo. Porque, como digo, en 2013, uno de los peores años en términos de aumento de la pobreza, etcétera, la bolsa subió un 20% y los dueños de las empresas del IBEX aumentaron su patrimonio personal en 7.000 millones de euros, ¿verdad? Entonces, no parece que a esa gente le esté agobiando demasiado la presión fiscal, ¿verdad? Cuando se suben impuestos, se sube el IVA, que es el impuesto, en fin, menos progresivo que hay, que afecta a todo el mundo por igual, que no puedes evitar pagar. Y aquí es donde entra una falacia muy habitual de la derecha, que es intentar convencernos de que es lo mismo el dueño de un pequeño bar, ¿verdad?, o de una pequeña tienda, que don Amancio Ortega. Pues no es lo mismo. El dueño de un pequeño bar o de un pequeño comercio tiene muchísimos problemas para
para sacarlo adelante, para llegar a fin de mes, no tiene un grupo de asesores y abogados que le explican cómo domiciliar, en fin, por ejemplo, Inditex, cuando vende ropa por internet, ¿verdad? Tiene sus beneficios domiciliados en Irlanda, ¿vale? Nos dicen que personas muy patriotas, que crean trabajo en España. Bueno, pues parece que la rama de internet de Inditex crea trabajo en Dublín, ¿verdad? Las tiendas físicas lo crean aquí porque no les queda más remedio, ¿verdad? Pero cuando puedes vender por internet, te vas a un sitio donde pagas menos impuestos. Entonces, no parece que el sistema impositivo español o europeo esté frenando la creación de riqueza en los estratos más altos de la sociedad. Los que pagamos impuestos somos los de abajo, porque el IRPF no lo puedes evadir, el IVA no lo puedes evadir, pero qué casualidad, los 250.000 millones de euros de fraude fiscal que hay en España todos los años, que es el 25% del Producto Interior Bruto, los inspectores de Hacienda dicen que el 80% de ese fraude está localizado en las empresas de IBEX y en las grandes fortunas. No es que el fontanero no te haga factura. No es eso. Sí, dos cositas. La primera, que pensaba que estamos hablando de Europa, estamos todo el rato refiriéndonos a España. Entonces, necesitaría horas y horas para ahondar más en lo que los compañeros están diciendo, que muchos de ellos tienen parte de razón. Hay una situación totalmente injusta que está creada ahora, y entonces los ciudadanos que realmente el país se sustentan los mismos, pues son ciudadanos normales que tienen sus ingresos económicos normales, que tienen una actividad normal y que están viendo con absoluto estupor cómo hay determinados grupos, empresas y algunas de ellas que van con la chapita de yo soy empresa española, que tienen todo fuera de España. El tema de Irlanda es evidentemente un tema europeo, es tremendo, pero bueno, ese no es el debate. El debate que ahora queremos volver a entrar, retomo y meto otra vez el tema de Europa dentro de la mesa, es el tema de Europa. Ciudadanos, ¿cómo considera que tiene que solucionarse las cosas? Pues Ciudadanos quiere hacer, partiendo del sentido común anterior, que el ejemplo que he dado lo refería al ciudadano de España, pero se sobreentiende que es a todo el núcleo de Europa. Porque Ciudadanos cree en los Estados Unidos de Europa, en un proyecto común de Europa en la que todos estamos incluidos, que es nuestro lugar en este mundo globalizado, en contraposición a las grandes potencias que son China, Estados Unidos, potencias regionales, Rusia, Turquía, Japón.
Entonces, Ciudadanos, ¿qué quiere? Ciudadanos quiere una plena integración económica, política y social, que es lo que se estaba comentando. No puede haber diferencias entre un sitio y otro sector. Y queremos potenciar lo que sería la economía europea al servicio del ciudadano. Volvemos a poner al ciudadano encima de la mesa. Queremos que haya crecimiento y empleo, pero para el ciudadano. No queremos cifras y que al final el discurso se centre en si entramos en un porcentaje de cifras macroeconómicas, cuando el ciudadano, que somos la inmensa mayoría, nos interesa otro tipo de cosas, que es nuestra vida diaria. No sé si somos ahora 48 millones, no recuerdo las cifras exactamente. ¿Cuántas personas quedan fuera del término de ciudadanos? Ninguna. Lo que pasa es que una de ellas son insolidarias y no están actuando consecuentemente, como están diciendo, de boquilla para afuera, y van por ahí con la etiqueta de que soy español y que soy la repanocha, y todos podemos poner montones de ejemplos, y sin embargo no están cotizando en España como deberían de hacer. Eso en cuanto a España. En cuanto a Europa, lo mismo. No se puede permitir que haya países que tengan una legislación, que haya paraísos fiscales. Se ha hablado de Luxemburgo, Austria, prácticamente lo es. Los nuevos estados orientales, tenemos a Letonia, que prácticamente es un lavadero de dinero de la parte rusa, y tenemos el ejemplo más claro de Chipre. Un Chipre, un país partido por la mitad, que la mitad está ocupada todavía por Turquía, y en el cual hemos visto con estupor cuando, como han quebrado los bancos, han ido los aviones de los magnates rusos, avisados anteriormente, cerraron el banco el viernes, se llevaron el maletín, el dinero del banco, y el domingo se llevaron todo. Y el lunes, cuando abrieron, no había nada para el ciudadano de a pie. Insistimos, ciudadanos de a pie, todos somos ciudadanos, todos tenemos derechos, tenemos que tener libertad, igualdad, y los poderes políticos públicos, tienen que favorecer eso. Y eso consideramos que es con más integración política, económica y social en el marco de los Estados Unidos de Europa. Se ha comentado aquí por parte de casi todos vosotros. Voy a reclamar la opinión de Santiago del tema de los paraísos fiscales, del dumping de estos países dentro de Europa que legalmente tienen unas condiciones más ventajosas para las empresas. ¿Cómo debería actuar la Unión Europea en estos casos? Bueno, pues vamos a ver. Hay una cosa que sí que compartimos, Raúl, y es compartimos la idea de que debe haber una inspección eficiente, evidentemente, claro que sí. Posiblemente haya que aumentar la inspección, pero a lo mejor sobran, por ejemplo, 17 oficinas distintas de caza y pesca en las 17 regiones, por ejemplo. Entonces, a lo mejor hay que reorganizar el Estado. Y hablabas también, decías el tema de mantener el estado del bienestar. Pues vamos a ver, nosotros no queremos desmontar el estado de bienestar, no queremos desmontarlo, queremos hacerlo sostenible. O sea, no, lo que no se puede hacer es lo que hizo el gobierno, no sois ninguno del PSOE, pero lo que hizo, que es mantener
vas a emitir deuda durante 5 años y lo que está haciendo también Mariano Rajoy. Entonces, esto los hace con esas reformas políticas, de estructura política y económica que he comentado antes. Comentabas el tema antes, Pablo, de los problemas del bar. Yo lo conozco perfectamente porque es que tengo un comercio, tengo un pequeño comercio en Zaragoza. Entonces, la solución de la izquierda siempre es atizar más impuestos. Vamos a poner un gran impuesto a la superficie. Es que esa no es la solución. La solución es bajárselo algo a la gran superficie y bajárselo mucho más si quieres al pequeño, si quieres. Sería cuanto más impuestos se bajan, mejor. Porque es que el Estado no te salva cuando te da, te condena cuando te lo quita. Eso es lo fundamental y es la diferencia, lo que nos diferencia de los partidos más estatistas o intervencionistas de los demás. Entonces, queremos hacerlo sostenible. Eso se hace manteniendo, o sea, creando condiciones para la creación de riqueza y no hay otra. Porque el tema de los paraísos fiscales, pues ya lo hemos hablado básicamente. El tema del secreto bancario que comentaba en su momento, creo que se va a comentar en algunos círculos, pues bueno, para eso también debería tener más miedo la especie. Alguna cosa la podemos comentar, la podemos compartir. Y alguna cosa, algún aspecto concreto sí que podemos compartir, ¿por qué no? Como el tema de Ciudadanos, que también lo podemos compartir, de la defensa en cierto modo, de los Estados Unidos de Europa. También lo podemos compartir, ¿por qué no? Democracia para nosotros, sin duda alguna, es saber vivir en la discrepancia. Es decir, yo no tengo absolutamente nada que decir con tu discurso, ¿no? Es nuestra idea. Es decir, vamos a sumar, aquí estamos para intentar llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Pero decimos, vamos a hablar de Europa, pero es que no es hablar de Europa, es hablar del Parlamento Europeo, que es algo más restringido. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo ya tiene su calendario. Ya sabemos de lo que va a hablar el Parlamento Europeo en los próximos años. Las propuestas que va a realizar la Comisión al Parlamento Europeo ya están encima de la mesa y las tenéis en nuestro programa. Por lo tanto, no es ir a hablar de cualquier cosa, sino hablar de lo que toca hablar en el Parlamento Europeo en los próximos años. Y de lo que toca hablar en el Parlamento Europeo es fundamentalmente de banca y de impuestos. Por eso nuestra propuesta se centra fundamentalmente en hablar de banca y de impuestos. Y eso supone hablar de muchas cosas, hablar de justicia social, hablar de cohesión social. Entonces, nuestro interés, nuestro empeño en hablar de un sistema tributario y de hablar de los paraísos fiscales es que es hablar de lo que toca hablar en Europa. Y nosotros, nuestras propuestas tienen mucho que ver con
cambiar la situación interna, porque lo que queremos es trasladarle a Europa que lo que no puede haber es distintos tipos de presión fiscal en los países europeos, ni de esfuerzo fiscal. Algo muy sencillo. Dice, es que la izquierda sube los impuestos. No. Quien ha subido los impuestos es la derecha. La izquierda también los ha subido. La izquierda también los ha subido. Pero la derecha también los ha subido. Y los ha subido en tiempo de crisis. Y esto es muy importante saberlo. Pero esto lo que nos lleva es que este país es el que está exigiendo a sus ciudadanos el mayor esfuerzo fiscal de Europa. Los españoles están pagando más impuestos que cualquier otro país de Europa o entre los que más. Pero a cambio, ¿qué es lo que tiene? Menos ingresos fiscales que cualquier otro país. Estamos a los ciudadanos exigiéndole al máximo y el país está ingresando lo mínimo. Y esto hay que trasladarlo a Europa y hay que decirles, mire, señores en Europa, señores europeos, lo que se tiene que hacer es un estándar de presión fiscal y de esfuerzo fiscal. Y en primer lugar, vamos a decirle a España que lo que no puede es estar presionando como está presionando a sus ciudadanos, porque nos estamos haciendo cada vez más pobres. Estamos haciendo una devaluación interna hacia la pobreza. Están consiguiendo que seamos más pobres. El partido X lo que quiere es algo muy sencillo, que España esté a la media. A la media viviremos todos mucho mejor, viviremos como la media de los europeos, no como los pobres españoles, sino a la media de Europa. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué es lo que le tenemos que decir a Europa en este momento, porque a Europa lo que le vamos a decir es lo que necesitamos para nosotros cambiar nuestra situación. Europa es muy importante, porque Europa de alguna manera marca cuál es nuestra política económica. Y es allí donde hay que decirle. Dice, no, es que esto es un tema de debate interno. No, es que el debate interno hay que trasladarlo también a Europa, porque ellos mandan de alguna manera. Pablo. Sí, yo hablo mucho por Twitter con Juan Ramón Rayo, que es liberal, es un economista liberal que piensa como compañero de Vox, y aunque discrepamos en casi todo, me llevo muy bien con él y en algunas cosas coincidimos. Pero es que yo creo que la clave, quiero decir, más allá de si un país liberal, como por ejemplo Singapur, ¿verdad? Que me lo puso Juan Ramón de ejemplo de país liberal que tiene un porcentaje de gasto público
respecto al PIB bajísimo, ¿verdad? Una socialdemocracia nórdica que tiene mucho más porcentaje de gasto con respecto al PIB que España, ¿verdad? Independientemente de cuál de las dos soluciones funciona mejor técnicamente, yo creo que la clave a todo esto está en lo que acaba de comentar el compañero Raúl. Raúl dice, la izquierda subió los impuestos y la derecha también, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Eso significa que esto que nos han contado de que, en fin, hay diferentes maneras de hacer las cosas, los rojos los hacen de una manera, los azules de otra, ¿verdad? Es todo mentira. Lo que importa es para quién gobiernas. Lo que importa es para quién gobiernas. Lo que importa es qué sector de la población te preocupa y a qué sector de la población quieres cuidar, proteger, beneficiar y que viva bien, ¿vale? Y lo que nos han demostrado los dos partidos que han gobernado hasta ahora en España y en Europa también, ¿vale? Es que gobiernan para una élite muy pequeña. No gobiernan para el pequeño empresario, que les da igual el pequeño empresario. No gobiernan para el autónomo, que les da igual el autónomo, ni por supuesto para los parados, para los dependientes, para las amas de casa. No gobiernan para esa gente. Gobiernan para las fortunas de libres. Y los datos, todos los datos, nos dicen eso. Son más ricos que antes, mientras la gente es más pobre que antes. José Ramón, terminamos el tema de la economía porque quiero Sí, avanzar en este tema. acabamos el tema de la economía. Evidentemente quiero suscribir muchas cosas de las que se están diciendo aquí, como no puede ser de otra manera, porque Ciudadanos lo que quiere es un proyecto común en el que no cree ni en azules ni en rojos ni en ninguna división. Entonces consideramos que tenemos que buscar la unión de todos los ciudadanos porque tiene que ser el sujeto de la política, ¿no? Como decía antes Pablo, evidentemente hay que pensar en a quién se gobierna, para quién se gobierna. No podemos gobernar y pasar el rodillo de una presunta izquierda o una presunta derecha, que habría que ver, porque decís, la izquierda ha subido los impuestos. ¿Qué izquierda? No he visto un partido que haya gobernado de izquierda aquí todavía. Entonces, hay una masa homogénea, va a decir, prácticamente el PP-PSOE, que no se puede diferenciar. Pero vamos a olvidarnos de las ideologías y vamos a volver a hablar de venimos a hablar de nuestro libro, vamos a hablar de lo nuestro, del ciudadano. El ciudadano, el sujeto de la política, el que los poderes públicos tienen que defender y hacer que seamos iguales y tengamos libertad y democracia. Y respecto a Europa, ¿cómo se consigue? Pues evidentemente hay que llevar más democracia al Parlamento Europeo.
fiscal que se trabaje en beneficio de todos, de los ciudadanos de toda Europa. Nosotros queremos en Estados Unidos de Europa, queremos unos ciudadanos, evidentemente hay ciudadanos en Zaragoza, en Teruel, en España, en Estados Unidos de Europa, pero todos somos ciudadanos y todos necesitamos lo mismo. No podemos entrar en el porcentajes, en ajustes y tal, porque no sabemos en cada caso concreto lo que necesita. Entonces hay que trabajar con esa dinámica y desde luego no con la burbuja política anterior en la que unas determinadas personas viven, que desconocen lo que pasa al ciudadano y se acuerdan de ellos cada 5 años. Es decir, no mirar a los políticos que hemos llevado a Europa en la última legislatura, ¿dónde han estado estos años? ¿Dónde han estado? Ahora aparecen para recordarnos que le votemos, pero ¿para qué? Voy a pedir concreción en las medidas que cada partido presenta en este aspecto en concreto. Ya sé que es un tema que no es de política europea, pero tal vez muchos opinan que debería serlo. El tema de las fronteras, el tema de la inmigración. Debería haber una política europea común respecto a las fronteras, porque en el caso de Italia y España nos estamos enfrentando a cuestiones que deberían abordarse o no en el plano europeo y qué medidas concretas se deberían tomar. Raúl. Yo es que en el tema de las fronteras la medida que hay que tomar es fundamentalmente derechos humanos. Es decir, no cabe otra cosa. Es decir, estamos hablando de unas fronteras que nos están poniendo el problema de las fronteras cuando la mayor problema frontera tal vez lo tenemos en los aeropuertos. Las imágenes que vemos no las podemos soportar. Es decir, esto es absolutamente injusto lo que está ocurriendo. Es decir, no se puede tratar así a personas humanas y por lo tanto, es decir, si Europa tiene un problema de fronteras, pues lo que España no puede hacer de policía malo, y más como lo está haciendo. Por lo tanto, no se puede sostener esta situación, no podemos sostener este ataque a los derechos fundamentales de personas, muchas de ellas heroicas, que han cruzado un continente entero por llegar a esta situación, y lo que no podemos es soportar que estén sufriendo estos acosos y que estén sufriendo estas consecuencias tan graves para ellos, para la vida humana. Es decir, España es un país de salidas, de entradas, de inmigrantes y de migrados. Es un país, por lo tanto, receptivo. Es un país que recibe a las personas. Lo que no los puede recibir es con unas alambradas, dándoles golpes, tirándoles pelotas de goma. Por lo tanto, España tiene que tener una política de derechos humanos, fundamentalmente los derechos humanos, porque al final estas fronteras están así para que las
ese salto sus derechos fundamentales. Las fronteras, tal y como están ahora mismo, no tienen otra función que hacer perder a las personas sus derechos. Y esto no lo podemos soportar y lo vamos a aguantar. José Ramón, debería haber una política europea en este aspecto. Evidentemente, ciudadanos que todo lo que habla lo habla para toda la globalidad de los ciudadanos, ya sea en España, sea en Europa, cree que necesitamos una política común de inmigración y asilo y una gestión común de las fronteras europeas. Hay que diferenciar entre lo que son fronteras exteriores de la Unión Europea y lo que son fronteras interiores. No existen fronteras interiores en España, únicamente en Europa. Vienen en el papel, marcadas geopolíticamente, porque ahí tiene cada estado su propia configuración, pero evidentemente hay unas fronteras europeas comunes y tiene que haber una gestión común de las mismas y una política común de defensa. Evidentemente todo ello unido con la cooperación, la ayuda humanitaria y el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Humanos. Es decir, yo creo que las dos cuestiones son necesarias para que no se vean los ejemplos tan tristes que estamos viendo de mafias criminales que están llevando inmigración a determinados sitios y fundamentalmente también la Unión Europea tiene que reforzar la cooperación con terceros países para evitar estas cuestiones, pero fundamentalmente una política común de inmigración es que ya es necesaria. Pablo. Sí, nos intentan distraer, ¿vale? La gente que ha causado esto, son la casta política que nos gobierna, que gana sueldos que nadie gana en la calle, ¿vale? Que si tú le dices, mamá, me van a pagar 8.000 euros como eurodiputado, tu madre te dice, hijo, ten cuidado porque igual eso es algo de drogas, ¿vale? Porque 8.000 euros no los gana nadie, ¿vale? En el pueblo llano. Entonces, ese es el problema. Y aunque la portada del País, el periódico también, por cierto, propiedad de gente que tiene mucho dinero, nos intente asustar, ¿verdad? Como que hay una horda de personas de fuera que vienen a por nosotros, ese problema no existe. En 2013 se marcharon de España 400.000 personas. España está perdiendo población. No nos quieren invadir. Estamos escapando. Estamos escapando de ellos. Eso es mentira que sea un problema. Es una maniobra de distracción y, por supuesto, estoy completamente de acuerdo y podemos estar completamente de acuerdo con todo lo que ha planteado el compañero Raúl. Son personas y lo primero es la Declaración de los Derechos Humanos. Eso es lo primero. Y a mí, una de las cosas que más avergonzado me he sentido en los últimos tiempos ha sido cuando le hemos
inmigrantes sin papeles, sino también a muchos con papeles. Les hemos quitado la sanidad. Eso creo que nos debería avergonzar como país. Santiago, Bueno, pues nosotros no podemos estar en absoluto de acuerdo. La política de inmigración en España fue mala con Felipe González, fue bastante mala, también muy mala con Aznar, fue catastrófica con Zapatero y bueno, se trata de ordenar la inmigración en función de las necesidades del mercado laboral de cada país. Un país no es una ONG y Europa no puede hacerse cargo de toda la gente que quiere entrar. Yo, por supuesto, no voy a admitir, tampoco voy a admitir que se le pelotee a un inmigrante que viene nadando por la... O sea, que la Guardia Civil le pelotee, que alguien autorice eso. Yo eso no lo voy a admitir tampoco. Creo que nadie lo vamos a admitir, ninguno lo vamos a admitir. Pero sí que quizás haya que mirar, o nosotros entendemos que esto hay que regularlo, que tiene que venir los que podemos mantener cuando seamos capaces de crear riqueza, quizás puedan venir más. Ahora mismo no puede entrar un inmigrante más en España, eso es así. Y quizás lo que habrá que mirar es, yo entiendo que para vosotros que no estaremos de acuerdo, pero será estudiar una modificación de la legislación para que se permita, o no se permita, mejor dicho, el abuso de la petición de asilo que se da hoy en día y que permite que aquí todo el mundo que entra hace petición de asilo y entonces todo el mundo pasa a quedarse de una manera o de otra en España. Entonces simplemente eso no es admisible y habrá que estudiar la manera de agilizar las devoluciones directamente. Se ha acabado ya nuestro tiempo, pero pido una última reflexión y pido brevedad. ¿Por qué la gente tiene que ir a votar este domingo? La gente tiene que ir a votar porque hay una emergencia. Porque hay muchísima gente sufriendo que tienen que elegir entre comer o poner la calefacción. Ha habido 40.000 desahucios el año pasado. 40.000. Uno cada 15 minutos. ¿Vale? Eso, cualquier persona que tenga un poco de empatía por los demás no lo puede tolerar. No lo puede tolerar en un país en el que, ya digo, en el mismo año que echaron a 40.000 familias de sus casas, el número de millonarios españoles en la lista Forbes pasó de 19 a 25. Eso es una inmoralidad. No lo podemos aguantar y hay que pararlo, porque está en juego el sufrimiento de la gente. Y no podemos seguir dejando que gobierne la gentuza que nos gobierna. Hay que echarlos y por eso hay que ir a votar. José Ramón. Bueno, pues evidentemente hay que votar para cambiar las cosas y la participación en la política la puede hacer cualquier ciudadano mediante la
emisión de su voto el domingo. Ciudadanos quiere 4 cosas que quiere aportar a la unidad europea que preconizamos, como es regeneración democrática, unidad, solidaridad y legalidad. Creemos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que el cambio tiene que empezar ya, porque evidentemente estamos en una situación de emergencia nacional, como decía nuestro candidato Javier Bernard, en la que nos hemos tenido que meter en política personas que no somos políticos profesionales, ni estamos aquí para quedarnos. Estamos echando esfuerzo de nuestro tiempo personal con nuestra familia y nuestros proyectos de vida, en los que hemos entrado en política porque es que es totalmente intolerable lo que hay. Hay que acabar con esta casta de políticos profesionales, hay que acabar con el partidismo actual y los partidos bisagra, que no se nos olvide de los partidos bisagra, y tiene que empezar a entrar partidos nuevos en Europa, partidos nuevos en España, y tenemos que cambiar las cosas. Como dice Lao Tse, que me encanta, filósofo oriental, que me encanta, todo viaje de 1000 leguas empieza con un primer paso. Y entonces el primer paso es ir a votar este domingo. Raúl. Suscribo todo lo que ha dicho Pablo, desde luego, pero es que además hay un mensaje que tenemos que dar los españoles a Europa. Somos la Europa del Sur, la Europa que se supone que somos culpables de nuestra crisis, los que hemos derrochado. Y hay que decirle a Europa que nosotros no somos los culpables, que los culpables son los que lo han sido, los que ahora piden el voto, los que dicen que son los responsables también de cambiar la situación, de cambiar la corrupción. Ellos mismos, los que provocan los problemas, son los que dicen que lo van a resolver. Si nosotros, como ciudadanos europeos, conscientes de los problemas en los que estamos, si no somos conscientes de la pobreza en la que nos han obligado a situarnos, le damos un mensaje a Europa de decir, miren ustedes, los españoles no somos los causantes de nuestra crisis. Los españoles no tenemos nada que ver con esto. No somos responsables de ello. Los responsables han sido estos señores que han hecho una mala gestión, mirando efectivamente intereses que no son del global de los ciudadanos. Y por lo tanto rechazamos la política que se ha realizado en este país en los últimos años. Y apostamos por un cambio, además por un cambio valiente que se está proponiendo. Es decir, nosotros no somos euroescépticos como nuestro país, que rechazan Europa. Lo que nosotros estamos haciendo, la forma de plantear políticas alternativas en España, es que ciudadanos, personas del día a día, profesionales, expertos, personas que tienen sus pymes, sus bares, damos un paso adelante para echar a esta gente, porque estamos en una situación verdaderamente de emergencia. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a Europa.
españoles no somos responsables de esta situación. Han sido estos señores y desde la ciudadanía los vamos a cambiar y vamos a ocupar ese espacio político con ideas, con propuestas y con acciones. Santiago. Vamos a ver. Compartimos la preocupación por el desempleo, evidentemente. La compartimos por el deterioro de la sanidad. Todo eso lo compartimos. O sea, vamos a ver, no somos gente que ha venido de Marte y no respondemos a intereses exógenos. Somos españoles y somos españoles de la calle, además. El problema es que nosotros sí que tenemos un plan y hemos expuesto cuál es nuestro plan y qué es lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer es muy claro, que es adelgazar la administración y bascular, cambiar el sistema del modo productivo y el modo digamos, y el marco político. Entonces serán los españoles los que luego nos juzgarán. Nosotros sí que tenemos la voluntad de bajar impuestos. El otro día, por ejemplo, Montoro decía tanto Montoro como muchos partidos de izquierda, esto también porque creo que deben de pensar un poco, que intentar hacerles reflexionar a los votantes. A mayor presión fiscal no siempre corresponde mayor recaudación. Esa es la clave. ¿Vamos a subir los impuestos? Pues no. Si pones una presión fiscal del 100%, vas a recaudar cero. Entonces, eso los partidos de izquierda sobre todo son muy dados. Vamos a meter un impuesto a no sé quién, a no sé cuántos. No a todo impuesto, además que ustedes también profesional del tema, no a toda subida de impuestos corresponde un aumento de la recaudación. Montoro debería saberlo y no se ve que no lo estudió, no fue a la clase donde se estudiaba eso en bachillerato o no lo dan ahora mismo en la universidad. Las políticas. Esto es más complejo de lo que parece. Se acaba nuestro tiempo. Gracias por estas reflexiones. Espero que hayamos podido darles un espectro más o menos amplio de lo que se puede votar este domingo para animarles a que vayan a